Muchas gracias a Henry y a todos los que participaron en este espacio. Es momento de la intervención del presidente del Grupo Éxito, Carlos Calleja. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me preguntó la ministra cómo se siente estar aquí frente a todos ustedes. Y le digo, se siente lindo, se siente bonito. La vibra y la energía que siento aquí es impresionante. Se siente la esperanza y el deseo de salir adelante. Así que los felicito. Pido un aplauso por ustedes. Presidente, cuando conocí el presidente, estaba pensando en invertir en Colombia. Amamos Colombia y creemos en Colombia. Y me dijo, si venís a Colombia, necesitamos el apoyo en el campo, en el Pacífico, los cultivadores, los pequeños productores. Nuestro grupo tiene muchos años de apostarle a Colombia. La marca Éxito cumplió 75 años recientemente y Carulla 120. Y les quiero decir que hoy estamos más comprometidos que nunca. Nosotros partimos de la filosofía que lo más importante en la vida es la persona, el ser humano. Y creemos enormemente en el potencial de ese ser humano. Creemos que tenemos que ir donde más necesidades hay. Y por eso estamos aquí. Hemos trabajado muchos años en construir cadenas con productores. Y queremos construir sobre lo construido. Y queremos ir donde más necesidad hay. Y cuando oigo a los productores y las asociaciones hablar hoy, escucho esa necesidad. Se han hablado de oportunidades y necesidades de desarrollo, de salir adelante. Y esta empresa, Grupo Éxito, está presente para ese llamado. ¿Por qué creemos tanto en la agricultura, en el desarrollo del agro? Porque lo hemos visto cómo puede sacar adelante comunidades enteras. ¿Por qué? Porque es un modelo que funciona. Si logramos unir el pequeño productor con una empresa con la voluntad de comercializar esos productos, se construye una cadena sostenible, una cadena que va a impactar hoy y mañana. ¿Cuántas personas han visto proyectos de cooperación que han llegado aquí al Pacífico a invertir un poco de platita, pero cuando se van, todo se cae al suelo? ¿Sí o no? Hoy queremos construir algo de verdad, sostenible. Y las palabras se van con el viento. Los hechos valen más que las palabras. Y les puedo decir que hoy tenemos plátano de ustedes en las tiendas de Grupo Éxito. Y es el inicio. Como dijo Gloria, aquí hay un surtido amplio de productos. El plátano es una sola cosa. La capacidad de ustedes es grande y tienen nuestro compromiso para seguir caminando y trabajando con las mangas enrolladas a la par de ustedes. Yo tengo el honor de representar a Grupo Éxito aquí, pero somos una gran familia. Aquí están conmigo Carlos Mario, Nico, Claudia, que trabajan en equipo para ayudar a desarrollar este país. Y compartimos esa visión de ir donde más necesidad hay. Y por eso nos alegra estar aquí con ustedes, porque tomamos nuestra responsabilidad muy en serio. Y estamos agradecidos con nuestros clientes, con Colombia y con Dios, y sabemos que esa responsabilidad conlleva un compromiso. Así que les digo, pueden contar con nosotros. Y Colombia puede contar con una empresa que entiende que hay que trabajar de la mano del sector público, sector privado con sector público, para construir alianzas y acuerdos para el bien del pueblo. Es la única forma
que Colombia y Latinoamérica van a salir adelante. Así que con nosotros pueden contar. Le pido a Dios que nos ilumine a todas para encontrar el camino y que nos dé la fuerza para seguir trabajando. Que Dios bendiga a Colombia y que Dios bendiga a Nuevo Belén de Bajirá. Gracias. Tocó es una gran tierra productora de profesores y profesoras. Recuerdo yo que tenía a mi profesor de geografía, el profesor Serna, nunca más lo volví a ver, que era el que me enseñaba el mundo. Por él, es que quizás estoy aquí porque me empezó a enseñar no solo cuáles eran los puntos geográficos que yo veía perdidos desde mi colegio, lejanos del mundo y de Colombia, y ahora ha resultado casi que los he recorrido todos, sobre todo los de Colombia, recorrido varias veces tratando de cambiar el país a través de lo único que puede cambiar a Colombia, que es el pueblo mismo colombiano. No hay otro responsable de un cambio que el pueblo. Cualquier voluntad individual se estrella si no está el pueblo. Las reformas de cambio que ha propuesto mi gobierno, que se propuso desde hace meses y años en la campaña electoral, solo es posible adelantarles si el pueblo está presente, si el pueblo está en la calle, si el pueblo está actuando. Ya es prácticamente evidente la cantidad de obstáculos que al interior del Estado y aún al interior de la sociedad se colocan a una serie de reformas que lo único que buscan es lo simple para la gente: tener una pensión. Que un viejo en la calle hoy, una vieja en la calle hoy, que es la mayoría de las personas de la tercera edad, las mujeres, tenga un bono pensional, eso se volvió pecado. Que no se puede, que si sé cuántas, que es una irresponsabilidad, que el dinero no es para ello, que le vamos a expropiar, decían, los ahorros a los cotizantes. Ya no volvieron a repetir eso porque son mentirosos en esa afirmación. Simplemente construimos un sistema pensional a través de la ley que simplemente complementando los dos sistemas que habían, pues resulta que podían financiar a 3 millones de ancianos y ancianas su bono pensional. Y eso no se quiere en Colombia por parte de unos sectores. Les parece profundamente terrible que un viejo o una vieja tenga un bono pensional. Entonces yo me pregunto, ¿y para qué hablan de Estado social de derecho? ¿Qué hipocresía eso ante la sociedad colombiana? Porque debería explicarse qué es un Estado social de derecho. Un Estado de derecho, los liberales se lo inventaron hace 2 siglos, 3 siglos. Es que nos guiemos por normas que respetemos todos y todas, que nos guiemos por leyes democráticamente construidas, es decir, que quienes hacen las leyes sean representantes del pueblo. Hay que pensar si así ha sido en toda la historia de Colombia. Las leyes han sido hechas por representantes del pueblo o a veces por las mafias mismas que se han tomado la representación del pueblo. A veces por las mafias de la corrupción que se toman la representación del pueblo. O sobre todo en la historia de Colombia a veces por los grandes dueños del capital y de la tierra que se toman la representación del pueblo y hacen las leyes para ellos. Desde la Constitución del 91, hace ya más de 30 años, decidimos construir fue un Estado social de derecho. ¿Qué significa esas palabras, las 3 juntas? Que la ley tiene un objetivo, que la norma tiene un objetivo, que es construir la igualdad,
en una de las sociedades más desiguales del mundo. Cuando decimos Estado social de derecho, estamos hablando de una democracia con justicia social, no una democracia de desiguales, porque eso no puede sostenerse ni existir. Cuando estamos hablando de Estado social de derecho, estamos hablando de un orden justo. Justo significa que las gentes, todas, independientemente de su región, de su etnia, de su origen cultural, puedan vivir en dignidad en este país. Estamos hacia atrás en la historia. Esto que acabo de decir no es cierto. La historia del Chocó lo demuestra. El Chocó ha sido una región olvidada por siempre por una sola razón. Porque aquí vinieron a poblarla los esclavos que se liberaban ellos mismos de las cadenas. Porque quienes eran dueños de esos esclavos, miren la atrocidad de lo que pasó en la historia hace unos siglos. Esos dueños de esclavos tuvieron sus hijos, sus descendientes en estas tierras también, pero nunca vivieron en el Chocó, nunca vivieron en las tierras de la libertad de sus antiguos esclavos, nunca los quisieron, siempre quisieron manejar al pueblo colombiano como si siguieran siendo esclavos y siervos. Por eso tenemos una de las sociedades más desiguales del mundo. Esa desigualdad no se ve solamente en Bogotá, que se ve, no hay sino que caminar 1 hora entre el norte y el sur. O se ve en Medellín, no hay sino que caminar 1 hora entre el sur y el norte. O se ve en Barranquilla, no hay sino que caminar entre Soledad y el norte de Barranquilla. Se ve también a lo largo y ancho del territorio de Colombia cómo se vive en el Chocó y cómo se vive en el norte de Bogotá. Esas dos regiones que a veces no se miran a la cara por la distancia, marcan las distancias más grandes entre los seres humanos que se pueda encontrar en el planeta Tierra. No es normal que eso suceda en ningún país del mundo, sea rico o sea pobre. La distancia social entre un habitante de Belén de Bajirá y un habitante de Chapinero es inmensa. Y peor si viéramos las riquezas más altas que se producen y se concentran en algunas personas de Colombia. Así no se puede construir una democracia. Así no se puede construir la paz. Por eso llevamos 75 años de una violencia casi que permanente. ¿Qué país hay en el mundo que pueda decir que ha vivido 75 años continuos de violencia? Ninguno. Guerras ha habido y hay en este momento, violencia las vemos, no más en Palestina, por ejemplo, allá en la Ucrania eslava. Pero 75 años seguidos viviendo en la violencia. Eso no existe. Solo existe en Colombia y tiene una explicación. Puede volverse tan permanente la violencia por una sola razón. La violencia se genera cuando hay desigualdad social y punto. No es cierto, y nuestra Constitución no proclama el que por un color de piel entonces tengamos que ser pobres y por otro color de piel tengamos que ser ricos. No es cierto, nuestra Constitución no proclama que por nacer en una región, por casualidad, en un barrio, y nacer en un pueblo por casualidad en otro, entonces tengamos que ser seres tan desiguales desde el punto de vista de la economía y de las oportunidades de la vida. Esto solo se ha construido en Colombia a partir de egoísmo social, a partir de una mentalidad de esclavistas que aún perdura. Aún hay gente que dice que a los trabajadores hay que mantenerlos con bajos salarios y alta jornada de trabajo.
en toda la OCDE, que son como más de 50 países, la jornada, y al cual pertenece Colombia, la jornada más larga de trabajo es la colombiana. Y cuando vamos a ver la productividad, es decir, cuánta tecnología y saber se le introduce a ese trabajo para que produzca más riqueza, resulta que es la sociedad más improductiva de toda la OCDE. Un enorme error de siglos, absolutamente adverso incluso a lo que se llama el capitalismo, porque pensar que la ganancia es a partir del trabajo muscular y desgastante durante las horas más extensas que se pueda tener en una semana, en un año, decir que así nos vamos a desarrollar es prácticamente condenarnos al siglo XIX, al atraso. Las sociedades de hoy no se desarrollan por la jornada laboral extensa, sino por la tecnología y el saber articulado al trabajo y la producción. Entonces habríamos que preguntarnos, ¿y cuánto saber se está extendiendo en la juventud del departamento del Chocó? Tendríamos que preguntarnos cómo está el desarrollo de la educación superior en el departamento del Chocó. Un estudiante de la Universidad Nacional en Bogotá, pública, vale 42 millones de pesos al presupuesto nacional. Un estudiante en la Universidad del Pacífico en Chocó vale 3 millones y medio. La diferencia es la calidad educativa. Es decir, hay un saber para unos y una renuncia del saber para otros. Y eso ni más ni menos se llama sentar las bases de la desigualdad y sentar las bases de la violencia. Tienen ustedes razón cuando preguntan aquí, ¿y el agua potable? A mí me da pena porque el gobierno ni siquiera tiene los dineros para el agua potable. ¿Por qué no tiene los dineros para el agua potable? Porque la mayor parte de la inversión pública de Colombia se ha destinado a hacer carreteras con peajes que son un negocio financiero de 4 o 5 familias en Colombia y que no pasan por aquí, como no pasan hacia Quibdó. Por eso murieron 50 personas en un derrumbe en la triste carretera entre Medellín y Quibdó, porque allí sí no hay plata para invertirle, porque no es un negocio financiero. Eso es lo que se llama injusticia. Eso se quiso solucionar en un proceso de paz, que llegó el gobierno colombiano a declararlo ante el mundo a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la forma de una vinculación con la humanidad, la Declaración Unilateral de Estado. Está incumplida, porque allí lo que se proponía como acuerdo de paz en Colombia es la igualdad, la búsqueda de cerrar las brechas entre los territorios de Colombia. Cuando yo voy a ver los presupuestos públicos, lo que veo es cómo se ahondan las brechas territoriales en Colombia. La plata va para unas regiones y deja de ir a otras regiones. La plata va para unas obras rápidas, con contrato firmado y seguro, en donde casi que por computador la plata financia esa obra, la gran carretera con peajes de un banco, pero en cambio no financia el agua potable de Colombia. Y si no hay agua potable, los niños mueren. No solamente el niño, la niña que muere en el confinamiento porque no la dejan pasar para ser atendida, tiene unos responsables y unos culpables, al parecer el Ejército de Liberación Nacional, pero lo mismo sucede con los niños y las niñas que por miles mueren simplemente porque no hay agua potable, simplemente porque los que decidieron la política presupuestal priorizaron la carretera de peajes del banquero y no los acueductos y alcantarillados de las poblaciones
de los territorios excluidos de Colombia. Necesitamos 100 millones de pesos para que toda Colombia tenga agua potable. No está en nuestros presupuestos, eso es lo que nos gastamos pagando la deuda externa que nos dejó Duque. Tendríamos que demorarnos casi 200 años para alcanzar el que toda Colombia tuviese agua potable. No es posible que tengamos entonces un Estado de esa manera construido. El territorio excluido tiene que ser la prioridad de la inversión pública. No hay otra forma de cerrar la brecha. Y ese es lo que yo llamo el principio de un acuerdo nacional. Si no lo hacemos, el territorio excluido seguirá no solamente sembrando hoja de coca, haciendo cocaína y viviendo la violencia de la cocaína a escala latinoamericana y americana y mundial hoy, sino que tampoco construiremos una nación unida que se llame y sea grande la República de Colombia. Un acuerdo nacional pasa por priorizar las inversiones en esta región. Por eso, cuando hablamos de sustitución de cultivos, el tema que nos ha traído aquí, sustituir un cultivo ilícito en un territorio excluido significa que el territorio excluido deje de estar excluido. Esta es nuestra fórmula para luchar contra el narcotráfico. Si el territorio excluido sigue estando excluido, sigue la siembra de la hoja de coca o de alguna otra sustancia que el mercado mundial prohíba y que se pueda hacer en estos territorios. Y con ellos llega la mafia, con ellos llegan las armas, con ello, como he dicho en muchas regiones, un joven negro mata a otro joven negro, un joven negro pobre termina matando a otro joven negro pobre, cuando deberían estar unidos y juntos para cambiar el mundo y para cambiar la sociedad colombiana y su injusticia. Las armas, como está sucediendo en el San Juan, solo matan gente pobre, mientras que quienes han derivado la riqueza de Colombia en sus máximas instancias ni siquiera se enteran del nombre de la niña que muere porque no la dejan pasar al hospital, o de los jóvenes negros que mueren en las trochas matándose los unos a los otros. Aquí venimos a cambiar esto. No lo podemos hacer sin el pueblo, esa es la realidad. Es con ustedes, no podemos hacerlo de otra manera. Lo que queremos es cambiar una economía por otra que empiece a generar riqueza sin violencia en el territorio. Las ganancias de la cocaína se están quedando en México, en Croacia, en Albania, en los países europeos y hasta en Nueva York. Aquí queda la sangre, la gente llorando, sus seres queridos asesinados. Esa es otra injusticia. No podemos salir de una injusticia para construir otra injusticia, peor aún, porque asesina y mata a diario. Por eso lo que queremos, y aquí ese es el punto al que venimos, es cambiar un cultivo por otro. La señora nos dijo que podíamos usar el cultivo ilícito. Con toda sinceridad, aún no hemos logrado que eso se apruebe en una instancia de poder mundial que determina qué es lo ilícito y lo lícito en el mundo. El Consejo de Drogas de las Naciones Unidas. Lo intentamos, no es que no hayamos querido hacerlo. Nuestra embajadora Laura Gil lo propuso ante las naciones del mundo. Logramos algo, el que la política antidroga ya no sea fumigar, ya no sea criminal y criminalizar al pueblo pobre, pero no logramos que se separe de los productos prohibidos la cocaína de la hoja de coca. Aún tenemos que luchar más para ello.
Aún tenemos que organizarnos más para ello. Claro que la hoja de coca es un producto que los indígenas encontraron en la selva amazónica, al cual le dieron otras propiedades culturales, espirituales, etcétera. Que mascar hoja de coca, como vemos en la Sierra Nevada de Santa Marta, no produce cocaína. La cocaína la hicieron los negociantes europeos y después norteamericanos para que la jornada de trabajo se extendiera aún más de la que había, porque producía el efecto del estímulo y del no dormir y del trabajo forzado. Así fue como la cocaína entró al mundo. Ahora está prohibida, por eso tiene un precio alto y es rentable. La rentabilidad se va quedando sobre todo en los países de afuera. Sustituir esa producción por otra significa que la otra producción sea rentable. Ese es el secreto. La cocaína pasa de la hoja de coca a través de un proceso de industrialización que comienza a veces en la casa del campesino que vende la pasta de coca. Si nosotros encontramos productos que en proceso de industrialización también pueda dar la rentabilidad más la paz, que vale indudablemente la paz en la vida, en la familia, en la región, entonces con toda seguridad las comunidades campesinas se trasladarán al nuevo producto, porque ninguno aquí ni en Colombia quiere la guerra. Eso es lo que queremos hacer aquí. No queremos fumigar, eso es un fracaso. No queremos que al campesinado productor de hoja de coca se le trate como un criminal y se le lleve a la cárcel, eso es un fracaso. El 25% de la población en cárcel de Colombia son campesinos productores de hoja de coca. Andan diciendo por ahí que están atiborradas las cárceles, las URIs, y tienen razón. Y entonces piden que se construya más cárceles. Y lo que podríamos es sacar más presos de la cárcel. Porque hay campesinos productores de hoja de coca presos en la cárcel si no son narcotraficantes. ¿Por qué? El Congreso de Colombia no ha expedido una ley que nosotros queremos que se apruebe para descriminalizar al productor de hoja de coca en Colombia, que no es lo mismo, como dijo la señora, de cocaína. Saldrían 25.000 presos de la cárcel. Las cárceles dejarían de estar atiborradas, habría más derechos humanos y dignidad para la población carcelaria que por diversos crímenes ahí esté, y los campesinos podrían ir de nuevo a su tierra a cultivar lo que el gobierno ayude a producir para la paz, fuera de la ilicitud. Sacar los campesinos productores de hoja de coca de la cárcel debe ser un propósito de paz. No es un capricho mío. Está escrito en los acuerdos de paz y se presentó como voluntad vinculante al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La pregunta es: ¿por qué pasados 7 años no hay ninguna iniciativa legislativa para que el campesinado preso por tener hoja de coca en su poder salga de la cárcel cumpliendo los acuerdos de paz que ya se firmaron en el año 2016 por partidos políticos que dijeron que apoyaban ese acuerdo? El Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Cambio Radical. Nosotros no estábamos prácticamente ahí en ese Congreso de la República. Yo preguntaría: ¿y por qué si se comprometieron con ese acuerdo y dejaron que se presentara ante la humanidad, entonces no están presentando y aprobando los proyectos de ley que son la consecuencia directa de cumplir ese acuerdo? Si no se cumplen los acuerdos, lo que hay es violencia. Por tanto, el primer punto, que es sacar libres de la cárcel a los campesinos de Colombia que no tienen la culpa
del narcotráfico en el mundo, de la prohibición de las drogas o de la ausencia del Estado en sus propios territorios que no les permitió otro tipo de actividad, me parece que es un hecho de justicia social fundamental que hay que conseguir. Ahora, sustituir los cultivos, Gloria, en esto varias de las intervenciones han apuntado, implica, uno, que hay que iniciar procesos agroindustriales en los territorios excluidos. Sin industria no se compite con la cocaína. Es decir, que si vamos a producir cacao, que es uno de los grandes éxitos recientes, incluso de este gobierno, entonces hay que hacer chocolatería en la región, o parte de la chocolatería. Que si vamos a producir coco, como en Nariño, entonces podamos industrializar la producción del coco. Que si vamos a producir madera, como también en estas regiones podría hacerse con bosques y silvicultura, podamos industrializar la madera e incluso exportarla. Ese tema es fundamental y eso implica asociación, porque no se puede industrializar una persona individualmente, como erróneamente pensó el PENIS, que se equivocó completamente y por eso se le incumplió a 93,000 familias que firmaron los acuerdos de sustitución del cultivo del PENIS. No es por individuos, es por regiones, es por asociaciones, es por consejos comunitarios como los que hay aquí, que podríamos lograr procesos de industrialización y de mayor productividad de los productos que puedan reemplazar la hoja de coca. Aquí hay arroz, ministra de Agricultura. Dice la gobernadora que es 3 veces más productivo la sembrada del arroz en estos territorios que en Córdoba. Eso hay que demostrarlo, hay que estudiarlo. Pero si es así, y habría que enviar los señores allá expertos y las señoras expertas en estos temas del Ministerio de Agricultura, entonces aquí tenemos una región para procesar arroz e industrializarlo y venderlo. Pues no solo los supermercados del éxito en Colombia, y ahí le propongo, compañero, que miremos las posibilidades de exportación. ¿Por qué? Porque una región como esta, como el Carmen, como donde estuvimos recientemente, Domingodó, es del Carmen, está más cerca al mar que de Bogotá. Y puede llegar al mar por agua. Se mejoran las condiciones del río Atrato, ¿o no? Entonces, ¿por qué no podríamos exportar? Si las productividades de un arroz que se industrializa en esta región son altas, pues las posibilidades de exportación son altas. ¿Por qué hablo de exportación? Porque es que la cocaína se exporta. Algo llevarán a Bogotá, pero ese no es el negocio. El negocio de la cocaína es llevarlo a Estados Unidos o a Europa. El traqueteo consiste en eso. ¿Cómo se llevan los bultos esos en un barco en alguna forma al mercado de consumidores de cocaína que está en los Estados Unidos o en Europa o en otras regiones del mundo? Pues para sustituir esos cultivos hay que llevarse el arroz también para Estados Unidos, para Europa o para cualquier otro lugar del mundo. Y no para, como hace el traquetismo, ver cómo se lleva la cocaína entre el arroz, sino porque el arroz se vuelve, o el plátano, o cualquiera de los otros productos que aquí vemos, se vuelve una forma, quitando el riesgo de cárcel, de muerte, de la familia, incluso del territorio, se vuelve una producción mejor. Y entonces el campesinado de aquí se vuelve un productor de alimentos que se pueden industrializar, y para poderlo hacer necesitamos la mano de ustedes,
sectores del capital privado, el éxito y otras empresas. En esto, Gloria tiene que construir entonces la propuesta completa y su realización, porque entonces pasamos de fumigar, de llevarla a la cárcel al campesino, de quemarle sus ranchos como hicieron en la Macarena, de volverlo pasto de la violencia y de las armas, sobre todo a sus juventudes, lo llevamos a un trabajo productivo, asociativo, en donde, como hicimos en Domingodó, podamos poner los techos de paneles solares. Es lo que hace que haya energía eléctrica en el mundo del siglo XXI, y al mismo tiempo poner la fibra óptica con las antenas. Y entonces, en lugar de ser un territorio excluido, lejano por las carreteras que no se hacen, tengamos un territorio que pueda ver desde este mismo punto el mundo y saber del mundo y conectarse con el mundo, comerciar con el mundo y tener energía limpia y saber en este mismo territorio, que es como se transforma en realidad la exclusión en justicia social, la exclusión y la esclavitud que aún permanece en democracia y en Estado social de derecho. Esa es la propuesta. Aquí vinieron gobiernos o en otras regiones a fumigar, y los gringos decían que fumigáramos y nos vendían el glifosato a altos precios. Ahora hay más coca que antes. Y vinieron a decirnos que las leyes tenían que ser profundamente agresivas contra el campesinado. Y el Estado colombiano terminó haciendo una guerra contra el campesinado, que es la base de la nación colombiana. Y lo que hemos obtenido son 75 años de violencia y 700.000 personas asesinadas. Ese no es el camino. Lo que viene aquí a decir, me crean o no los norteamericanos, y yo le he pedido que me entiendan, y creo que lo están haciendo, es que nos abran sus supermercados, los mismos de allá, como se llamen, y se pueda vender el arroz industrial que se hace aquí, y se puede hacer el chocolate, vender el chocolate del cacao, y en otras regiones el café excelso. Se pueda vender la producción del campesinado colombiano en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, pero también en California, en Washington, en Nueva York, en Londres o en París. Y en ese esfuerzo los necesitamos a ustedes, a personas como ustedes, que no solamente estén pensando en la ganancia per se. Al final las ganancias se acaban cuando la muerte destruye una sociedad. Que viene del Salvador. Salvador estuvo décadas en una guerra. Hubo una guerra interna en los años 80 e hizo un proceso de paz. Ahora hay otros problemas en El Salvador, toda sociedad los tiene, pero yo creo que no se volvieron a matar entre sí a través de una guerra con armas. Pululó la delincuencia, pululó formas de disolución de la sociedad, pero El Salvador fue encontrando un camino que seguirá buscando en el futuro. Colombia aún está en las llamas de la guerra. Colombia aún por territorios sigue su juventud muriendo. La ayuda de ustedes es fundamental, porque entre más ganancias haga la sociedad y el pueblo, más ganancias harán ustedes. Es un gana-gana. Nosotros queremos que esta región se vincule a los grandes mercados nacionales y sobre todo a los mercados internacionales para poder superar la economía ilícita y construir paz, democracia, justicia social en Bajirá, en todo el Chocó y en toda Colombia. Gracias por haberme escuchado, muy amables.